Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Pero a veces nos corrige, nos guía, y bueno, es normal a veces que nosotros podamos sentir una cierta resistencia a eso. A veces nuestra voluntad lucha contra la voluntad de Dios, pero lo mejor que podemos hacer delante de Dios es rendir nuestra vida, hacer como lo que hacían los sacerdotes cuando adoraban a Dios en el templo. Ellos se postraban, se tendían sobre el suelo, con la cara hacia abajo, extendían sus manos y le decían a Dios: haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Yo no voy a oponer resistencia. Y el Señor podía hacer con ellos lo que Él quería. Entonces, bien, hermanos, el tema de hoy, o el título mejor dicho, es Por nada te afanes. Y vamos a leer estos versículos que están aquí. Dice la Escritura: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Esto incluye a hombres cristianos y no cristianos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Versículo 6. Por cuanto, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hagamos una oración. Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí escuchando tu palabra, tu hermosa palabra, mi Señor. Queremos rendirnos delante de ti. Tú eres nuestro Rey, nosotros somos tus esclavos, somos tus siervos, somos esclavos por amor. Y queremos hacer lo que tú nos digas, Señor, porque es lo mejor. Tú quieres lo mejor para nosotros. Te pedimos que el día de hoy nos bendigas con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, lea conmigo otra vez el versículo 5. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Pablo aquí se está refiriendo a la forma peculiar del carácter cristiano. En medio de un mundo en oscuridad, el cristiano tiene que brillar con la luz de Jesús, con la luz de Dios. Y Dios, por medio de la obra del Espíritu en nosotros, nos sigue formando cada vez más a la imagen del Señor. De manera que el carácter de Jesús debe de manifestarse en nuestras vidas, el carácter del Señor. Esta forma de vida debe ser conocida, dice el versículo, por todos los hombres que se relacionan con nosotros. El apóstol hace referencia a la gentileza o benevolencia de ese carácter. Esta palabra gentileza en el idioma griego tiene un amplio significado: justo, de proporciones mesuradas, suficiente, decoroso, conveniente, razonable, dotado de calidades, equitativo, dulce, indulgente, afable y bueno. Hay una frase también que me encantó para esta palabra, que es dulce moderación. Es una frase bonita para esta palabra. Bien, es necesario considerar todas estas características para tener en mente lo que el apóstol está demandando aquí. Esta palabra gentileza se traduce en otros lugares del Nuevo Testamento por equidad, que es la condición de quienes no exigen demasiado en sus derechos personales. Se refiere a un creyente de buen carácter, a gente amable, todo lo opuesto con el que discute o genera contiendas. El testimonio, mis hermanos, alcanza a todos. No solo debe de existir amabilidad y condescendencia para con los hermanos, sino con todas las personas que conocemos. De esa manera, nosotros reflejamos ante el mundo el carácter comprensivo y compasivo del Señor. La vida personal de Jesús revela lo que Él fue,
que pasó la vida haciendo bienes, es lo que dice la Escritura. Es el mensaje que podría llamarse como el evangelio silencioso. El evangelio silencioso, es decir, ya no digas nada, vive la palabra. Vive la palabra. Que por tu vida y que por mi vida ellos puedan conocer al Señor. A veces traemos a la gente con puros bibliazos, ¿no? Y ya cambia y arrepiéntete y te vas a ir al infierno y no sé qué. No, hermano. Imagínese usted diciéndole ese tipo de cosas y lo ve con una vida incongruente. Usted haciendo otras cosas. Esa esposa que le dice al esposo, ya cambia, arrepiéntete, te vas al infierno, y resulta que la esposa ni siquiera le lleva un platito de caldo, ¿verdad? Al esposo. Pues ¿cómo va a creer, no? Inclusive dice la Escritura que por la conducta de la esposa, por la conducta, no por sus palabras, el esposo que no es cristiano puede llegar a los pies del Señor, que no es cristiano. Imagínese, hermano. Entonces usted debe de seguir mostrando al Señor con su vida. Esto puede ser el evangelio silencioso, que por medio de nuestra conducta personal, algunos o muchos pueden llegar a conocer al Señor. Este versículo termina con una frase extraña, algo extraña: el Señor está cerca. Algunos creen que se refiere a la segunda venida del Señor. Si lo vemos desde este punto, podríamos decir que mientras el Señor regrese, nosotros debemos ser luz en este mundo. Sin embargo, dentro del contexto, vemos que este versículo está ligado a otro versículo adelante que nos habla de la oración. Es como decir, Dios está cerca de todos aquellos que lo invocan. El Salmo 145, versículo 18, dice la palabra así: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. En otra versión se lee de esta manera: siempre estás cerca de los que te llaman con sinceridad, de los que te llaman con un corazón abierto y sincero. Pero vaya conmigo ahora a este versículo que está ligado, para que veamos el contexto, al versículo 6. Dice la Escritura: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La palabra afán en el griego es merima, significa ansiedad, preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente y lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. ¿Así se ha sentido alguna vez? Yo creo que sí, todos, ¿no? Bien, un nuevo mandamiento aparece aquí para nosotros que tiene que ver con la ansiedad personal. Nada debe inquietarnos porque el Señor está cerca. El Señor enseñó esta verdad y estableció el mismo mandamiento en el Sermón del Monte. Vaya conmigo, vamos a leer estos versículos. Vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 25 al versículo 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Lo necesario que necesitamos para vivir. Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La respuesta, ¿cuál es? Claro que sí. Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La respuesta es, claro que sí. Nosotros somos la corona de la creación, por así decirlo. Cuando el Señor empezó a crear todas las cosas, hizo al ser humano y somos una creación que el Señor ha diseñado de una manera extraordinaria. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros? Me salté el versículo 26, ¿verdad?
No, así está el 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién? Pues nadie. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Se ha afanado por la comida, por la bebida o por el vestido alguna vez? ¿Sí? ¿En alguna ocasión? A veces tenemos lo básico, lo necesario. ¿Qué es lo necesario? ¿Cuál es su comida que usted disfruta entre semana o por lo regular? ¿Frijolitos? ¿Sopita? ¿Un caldito? Pero ya nos afanamos porque quiero una pizza, quiero una hamburguesa, ¿verdad? Ya empezamos con la ansiedad. Y sabía, por ejemplo, que hay mucha gente que precisamente sube de peso porque es muy ansiosa. Cuando está con esa ansiedad, come y come. No, hermanos, tenemos lo necesario, porque no tenemos por qué afanarnos. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y vaya, hablar de los tiempos de Salomón es hablar de otras cosas. Ahorita se jactan muchos millonarios porque tienen las criptomonedas y tienen terrenos y tienen tantas cosas y así miden su riqueza económica, pero allá era en oro. Oro. Les decía yo el domingo, en los tiempos de Salomón la plata la ignoraban, pensaban, ay, es una piedra de plata, sí, ahí déjala. Todo era de oro, los utensilios, vaya, lo que encontramos también en el tabernáculo y cómo está todo forrado de oro, de purísimo oro. No, hermanos, nada que ver. Realmente antes sí eran los reyes y todavía hay algunos reyes, diferente a lo que conocemos el día de hoy. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Versículo 31. No os afanéis, por nada se afanen. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, la gente que no conoce a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33, vean el consejo aquí de nuestro Señor Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, es decir, las que leímos al principio, ¿serán qué? Añadidas. Y de verdad, hermanos, tenemos un Dios tan bueno y tan generoso, un Dios que tiene las manos llenas de bendición. De verdad, a veces estamos en abundancia, ¿sí o no? Tenemos abundancia. Gracias a Dios. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. El Señor aquí no está prohibiendo la sana preocupación por las cosas de la vida cotidiana. Lo que prohíbe es la preocupación ansiosa que conduce a la tristeza y a la inquietud. Pero también Pablo también exhorta y manda a los creyentes a no estar en ansiosa inquietud, pensando en las cosas y en el futuro. Los afanes sobre las cosas temporales no solo producen inquietud, sino también nos turba en nuestro espíritu. El afán no cabe en la vida de quien cree en el amor y la provisión que viene de nuestro Señor Jesús. Hermanos, no es posible que nos inquietemos si Jehová es nuestro pastor. ¿Y qué? Nada nos faltará. ¿Lo cree? Solo hay que creer lo que dice la palabra. Nada nos faltará. Y nada es nada. En el griego es nada, en el hebreo, en cualquier idioma es nada. Nada nos faltará. Así que el cuidado de Dios nos conduce a la conclusión de la misma palabra, que dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es lo que dice el Salmo 37, versículo 25. La ansiedad genera efectos nocivos en nuestras vidas por la incapacidad de querer nosotros en nuestras fuerzas resolver los problemas. El hecho de que el Señor está cerca de nosotros y atento a nuestras necesidades
nos libra del afán. Dios ha prometido en su palabra ayudarnos, alentarnos, proveernos y darnos las fuerzas necesarias para cada día, por lo cual no nos afanemos por el día de mañana. Cada día trae su propio afán y su propio mal. Miren, déjenme leerle un comentario sobre este versículo. Tomemos, por ejemplo, esa grande afirmación a este respecto en Hebreos 13:8. Los cristianos hebreos estaban pasando por problemas y pruebas, y el autor de esa carta les dice que no se preocupen. Y por esta razón, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En efecto, dice que no hay por qué preocuparse, porque lo que Él era, lo es hoy y lo será mañana. No hay que adelantarse a la vida. El Cristo que te guarda en el día de hoy será el mismo Cristo que te guardará mañana. Es inmutable, eterno, siempre el mismo. Por ello, no hay que pensar acerca del mañana. Pensemos más bien acerca del Cristo inmutable, del que no cambia, nunca cambia. O consideremos también la forma en que Pablo lo dice en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto es así respecto a la totalidad del futuro. No habrá prueba que caiga sobre nosotros sin que Dios nos suministre siempre la salida. Mis hermanos, debemos cerrar esta primera parte del versículo con el mandamiento sobre no estar afanosos, reconociendo que la ansiedad es un grave pecado, porque surge de la duda sobre el poder y la fidelidad de Dios. Por nada te afanes, por nada se afanen. La Escritura enseña que las cosas en este mundo son temporales y pasajeras. ¿Sí sabía? Son temporales y pasajeras. La misma vida del hombre es comparable a la flor y a la hierba del campo, que un día está y al siguiente día ya no está. Tú la ves florecer y al siguiente día ya está seca. Cuando un cristiano dice el Señor está cerca, conoce el cuidado que Dios tiene de sus ovejas como el gran pastor, teniendo el control de todo. La certeza del cuidado de Dios es absoluta, y la muestra más grande de esta seguridad está en la obra que Jesucristo hizo para salvarnos. La certeza es firme, como dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede infundirnos temor, porque ningún enemigo es más poderoso que nuestro Dios. Dios está a favor de nosotros. Él nos lleva siempre de triunfo en Cristo. Somos sus hijos y Él toma bajo su responsabilidad la provisión de todas las cosas materiales que necesitamos. ¿Qué necesitamos? No que queremos, porque es muy diferente. Lo que necesito y lo que quiero. De querer yo quiero un avión, pero el Señor me va a mandar un bochito, ¿verdad? Para que me suba. Es lo que necesito, no lo que quiero. Él nos provee de las cosas que necesitamos, y por supuesto también de las cosas espirituales. ¿Sabe cuál es el remedio para la ansiedad? ¿Sí o no? ¿Cuál será el remedio para la ansiedad? Orar. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo se están ligando todas las enseñanzas del domingo y de los miércoles? Si usted ha tenido la oportunidad de escucharlas, cuando usted tenga un problema económico, lo primero que tiene que hacer es orar. Cuando tengo un problema en mi matrimonio, lo primero que tengo que hacer es orar, etcétera. Sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios, no del curita, no delante del pastor, delante de Dios. Nuestro Señor, que está siempre cerca, y significa que Él es omnipresente y que está en todo lugar. Él está cerca. Dígale ahí el que está a su hermano, el Señor está cerca. A ver si no le da miedo. Ay, está tan cerca, sí, tan cerca que está dentro de ti, dentro de mí. Es una maravilla eso, que el Señor está con nosotros y en nosotros por medio de su Espíritu Santo. El remedio para la ansiedad
es llevar a la presencia de Dios lo que nos inquieta. El secreto está en abrir nuestro corazón ante el Señor con oración. Las dificultades a veces generan en ocasiones inquietudes. Los cristianos enfrentamos una gran batalla en la que las huestes de maldad luchan contra nosotros, pero la victoria no es del creyente, sino de Dios. Las fuerzas provienen de nuestro Dios. De modo que en lugar de inquietud, nosotros oramos sabiendo que el Señor está cerca, quien nos da nuevas fuerzas. Es Dios quien esfuerza al creyente, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. La fortaleza al cansado nace del poder de Dios, porque Dios es el que produce el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Y la victoria, mi hermano, se alcanza mediante el recurso de la oración de fe. La oración debe ser en todo. Algunos oran en medio de las dificultades. ¿Cuántos han orado cuando tienen un problema? Yo creo que la mayoría. Pero no, hermanos, debe de ser en todo tiempo, dando gracias también al Señor, por lo que recibimos y por lo que no recibimos. Pero en todo tiempo tenemos que orar. Sería una lástima que solamente buscáramos oración cuando tenemos problemas. Sería una lástima y una tristeza. Mire, yo pensando en algunos principios de la Escritura, yo les decía el domingo que podemos resumir la vida cristiana, pero en la práctica, que el griego es praxis. En el praxis podemos resumirla en dos palabras: confiar y obedecer, que encierran tantas cosas. Y si les podría decir acerca de la teología, en otras dos palabras, si les pudiera resumir también la teología, se las podría resumir en dos: en conocer a Dios y en adorar a Dios. Confiar y obedecer, conocerlo y adorarlo. Y en la oración es cuando podemos también adorar a Dios, darle gracias por todo. No solamente en medio de las dificultades, y eso está bien, pero Dios establece la oración en todo tiempo y por todas las cosas. El ejemplo de Cristo en relación con la oración es de vital importancia. Es necesario tener presente que el secreto de la vida cristiana eficaz es vivir a Cristo. El Señor oraba continuamente, lo hacía de un modo diferente al ritualismo de los fariseos. Por eso vemos a los discípulos que se acercaron al Señor y le dijeron: enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a orar. El Señor oraba cuando tenía que tomar alguna decisión. En el momento crucial de la agonía, oró intensa y largamente. Cristo dedicó tiempo a la oración. El ejemplo de Pablo, siguiendo las pisadas del Maestro, es también un ejemplo de práctica de oración. El creyente debe orar porque el mandamiento para hacerlo aparece repetidas veces en el Nuevo Testamento. No se trata de buscar un determinado lugar. Si usted tiene la oportunidad, lo puede hacer. No se trata de buscar un determinado lugar, sino continuamente en la relación espiritual con el Padre. La oración es la conversación propia y natural de un hijo con el Padre que está en el cielo. El apóstol pide a los filipenses que oren en todo, por todas las cosas y en toda ocasión. El apóstol se refiere a las formas que pueden darse en la oración: en forma de súplica, con humildad y con acción de gracias. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Cuántos saben que la oración no es para informar a Dios? No es para informarle. Él ya lo sabe, ya sabe lo que te está pasando. Imagínese: Señor, pues voy a orar porque te quiero informar que tengo un problema muy grave. No, pues ya lo sé, va a decir el Señor. Ya sé que tienes un problema. Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Él está en todas partes. No es para informarle, sino para expresarle nuestra dependencia. Por lo tanto, la oración es la puerta del descanso personal. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Sí lo cree? ¿Sí lo cree? Él cuida de nosotros. Ya no haga nada, ya no haga nada. Deje todo en las manos de Dios. Usted no haga nada, no se defienda, no haga nada, usted deje la situación en las manos de Dios. Eche toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La ansiedad desaparece cuando se la entregamos a Dios, porque se manifiesta entonces la fuerza divina que sostiene al creyente y le permite llevar la carga, liberándolo de la inquietud. Y a veces así nos sentimos, con ansiedad, muy cargados, y en varias ocasiones lo he dicho, es como que, Señor, solamente me dejas caer una plumita más sobre la espalda y yo me rompo ya no aguanto. Pero ahí está el Señor, que se pone como un escudo y no deja que nos rompamos para seguir adelante. El Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. El Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Déjeme leerle otra porción de un comentario que también encontré muy interesante. Y dice así: cuéntale a Dios todo lo que tienes en tu corazón, así como si uno vaciara su propio corazón con sus placeres y sus dolores ante un amigo querido. Cuéntale a Él todos tus problemas para que Él te pueda consolar. Cuéntale a Él todas tus alegrías para que Él pueda moderarlas. Cuéntale tus deseos para que Él los pueda purificar. Cuéntale tus tentaciones para que Él pueda protegerte de ellas. Muéstrale las heridas de tu corazón para que Él las pueda sanar. Revélale tu indiferencia ante lo bueno. Cuéntale a Él cómo tu amor propio te hace injusto hacia otros, cuéntale cómo la vanidad te tienta para ser poco sincero, cómo el orgullo te encubre ante ti mismo, así como ante los demás. Si tú derramas de esta manera todas tus debilidades, necesidades, problemas, no te faltará que decirle, nunca agotarás el tema, se renovará continuamente. A las personas que no tienen secretos una con otra, nunca les hacen falta temas de conversación, nunca tienen que sopesar sus palabras porque no hay nada que ocultar, tampoco tienen que buscar algo que decir. Ellos hablan de la abundancia del corazón, sin consideraciones, simplemente dicen lo que piensan. Benditos son aquellos que han logrado obtener una relación tan familiar sin reservas con Dios. Así tenemos que acercarnos delante del Señor. Tenemos que acercarnos. Le voy a pedir a alguien que si puede prender el aire, por favor, si es tan amable. ¿Algo nos puede ayudar? Así es como tenemos que acercarnos delante de Dios, con fe y con sinceridad, dice la Escritura, con sinceridad, abriendo nuestro corazón. Y cuando estamos ya con el Señor, con el corazón abierto, uno empieza a derramar su vida, uno empieza a llorar, uno empieza a adorar a Dios, uno se empieza a humillar delante del Señor. Y Dios ahí está obrando, está consolando, está levantando nuestra vida, nos está restaurando. No estamos solos, el Señor está cerca, el Señor está cerca. Pero es que no te veo, no te siento. Nosotros caminamos por fe y a veces podemos sentir su presencia. ¿Quién ha sentido su presencia? Yo la he sentido, yo la he sentido. Cuando toca mi corazón y ni siquiera puedo decir una palabra. Toca nuestras vidas. Vaya conmigo al versículo 7. Usted se sienta el airecito, ¿verdad? ¿Se ayuda?
Sí, sí se siente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en quien, en Cristo Jesús. La provisión divina para superar la inquietud es la paz de Dios. Es la que tiene origen en Dios y es transmitida al creyente por la acción del Espíritu Santo que la produce. El creyente vinculado con Dios en Cristo participa de la paz de Dios que lo abarca todo. En contraste con lo que significa la inquietud, el Dios de la Biblia es el Dios de paz, es el Dios de paz. Es un Dios de orden, es un Dios de paz. Así que mi hermano, aquí hay un principio que tenemos en la Escritura. Si usted, ante una situación, ante algún problema, ante algo que usted tiene que decidir, no siente paz, siente confusión, hay desorden, eso no viene de Dios, no viene de Dios. O está preocupado, o está muy ansioso, no viene de Dios eso. Usted tiene que tener paz en su corazón. Cada que usted quiera tomar una decisión, vaya con el Señor a orar y usted debe de sentir paz en su corazón. No haga las cosas por sus emociones, por sentimientos. Vaya con el Señor, arroje toda su ansiedad, ponga toda su carga en Él y pídale que traiga paz a su corazón antes de tomar una decisión. A veces tenemos que tomar decisiones, pero tenemos que hacerlo con paz en el corazón. La paz real solo puede ser experimentada en la posición en que se encuentra el creyente, esto es, en Cristo. Por eso vemos al Señor que anunció esta paz que proviene de Él mismo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús hace posible la paz porque hace la realidad de la reconciliación. Él es nuestra paz. El mensaje de paz es una de las manifestaciones del Evangelio de Dios. De ahí que cuando el Señor envió a sus discípulos a predicar el Evangelio, durante el tiempo de su ministerio, los envió para anunciar la paz, manteniéndose en aquellos que reciben el mensaje y volviendo a ellos cuando es rechazada. De este modo, debemos llegar a la conclusión de que paz en el Nuevo Testamento es la paz de Cristo, adquirida y disfrutada como consecuencia de la unión vital con Él. Hermano, fuera de Dios, el hombre no puede conocer el camino de paz. No lo puede conocer. La paz de la experiencia que hace posible la acción del Espíritu Santo es la misma del legado de Jesús, esto es, su paz personal. De otro modo, la paz que Jesús sentía frente a la inquietud de los discípulos es el regalo que hace al creyente, que se hace posible por la acción del Espíritu Santo que reproduce a Cristo en nosotros. Debemos observar la diferencia entre la paz con Dios y la paz de Dios. Son cosas diferentes. La primera es consecuencia de una posición de reconciliación con Dios en virtud del sacrificio de Cristo, y la segunda es una experiencia operada en el creyente por el Espíritu Santo. La paz no significa ausencia de problemas, no lo es. Es el resultado de la operación del Espíritu Santo actuando en el interior del corazón del cristiano, suprimiendo la inquietud propia del sentimiento frente a las dificultades y problemas. No hay conflicto que logre inquietar al que vive en el Espíritu. Por tanto, al no estar inquieto, no es medio para inquietar a otros, sino todo lo contrario. El Espíritu Santo, al confirmar al creyente en la condición de hijo de Dios, produce paz completa en su experiencia de vida. El apóstol dice que la provisión divina de la paz es de tal dimensión que ningún entendimiento puede comprenderla. Por más que se intente, no puede ser medida, puesto que cualquier recurso divino es infinito como Dios mismo. Por consiguiente, lo que es limitado como la mente del hombre no puede abarcarlo en plenitud para dimensionarlo, menos entenderlo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios es sobrenatural, va más allá de cualquier imaginación humana. Debe interpretarse aquí no tanto como un asunto de capacidad mental, sino de superación del esfuerzo personal para encontrar calma o sosiego.
La paz de Dios sobrepasa, supera cualquier pensamiento o plan humano para dar paz al inquieto y hacerle superar su afán. La paz de Dios, hermano, protege nuestro corazón. Pablo llama a Dios el Dios de paz, y de él procede la verdadera paz. El ambiente de tensión que viven los creyentes en muchas ocasiones, debido a las circunstancias adversas, necesita el recurso que procede del Dios de paz. Es Dios quien hace posible la experiencia de la paz personal de Jesús y el Espíritu, que al vincular al creyente con Cristo, le permite vivir en la realidad de su promesa. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuántas veces dijo esa frase allá en el otro lado? Mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz, hermano, vámonos ya se acabó, ya cumplí. Aquella paz personal que Jesús experimentaba, mientras los discípulos estaban inquietos, se traslada a la experiencia personal del cristiano que vive a Cristo en el poder del Espíritu. Ahora bien, esa paz se presenta por el apóstol como guardando el corazón. Pero además, la paz de Dios custodia también la mente. No solo es un baluarte protector del corazón, sino también a la mente para un modo correcto de pensar. Esta acción divina aleja la inquietud de la mente, sujetándola al pensamiento de Dios, como dice Isaías 55 versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta protección evita que se pueda producir la experiencia del salmista cuando su mente se fijaba en la aparente prosperidad de los malos y en el sufrimiento del justo. Dice que cuando pensó en eso, fue duro trabajo para mí, dijo el salmista. Él necesitó renovar su pensamiento entrando al santuario de Dios y viendo el final de aquellos que prosperaban sin razón y vivían sin derecho. La paz mental, hermano, es un asunto de vital importancia en la experiencia del cristiano. Los pensamientos propios del ser humano impiden el disfrute de la paz, que nace de una mente que conoce a Dios y vive en sintonía con Él. Isaías 26:3. Le voy a dejar de tarea que se aprenda este versículo, o ya se lo sabe. El siguiente miércoles aquí lo veo y me lo va a decir. No voy a ir, pastor. Este versículo es maravilloso. Es maravilloso este versículo. Cada que usted esté en ansiedad, cada que usted esté en inquietud, cada que usted esté en una tormenta, recuerde la palabra de Dios. Recuerde la palabra de Dios y diga esto: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tenemos siempre que ir a la palabra de Dios. Una mente custodiada por la paz de Dios conduce necesariamente a una vida de paz. Las diferencias y conflictos entre Bodia y Sintique, ¿recuerdan la enseñanza pasada? Traían una enemistad, un problema, estas dos mujeres que amaban al Señor. Las diferencias y conflictos entre Bodia y Sintique se resolverían si la paz de Dios custodiara plenamente su forma de pensar. Una mente llena de paz solo genera pensamientos de paz. La fortaleza protectora, el muro defensivo del corazón y de la mente en la experiencia de paz perfecta es en Cristo Jesús. El cristiano mira a su entorno y metafóricamente se encuentra protegido de cualquier enemigo en la fortaleza que es Cristo. El Señor está cerca. Nuestro Jesús prometió estar con nosotros en cualquier circunstancia y situación. No importa si la inquietud viene de los enemigos que nos persiguen o de una enfermedad para la que no hay esperanza humana, porque la Escritura dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia.
dice la palabra. Mira, hermano, el creyente está puesto en la fortaleza en donde nadie puede alcanzarlo, nada podrá inquietarlo. Esa fortaleza no solo es poderosa, es también operativa en amor, gracia y esperanza. Se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ahí es donde tenemos paz, la verdadera paz en Él. ¿Cuántos tenían problemas de ansiedad y inquietud? ¿Cuánta gente el día de hoy, a estas horas, se está drogando, se está tomando pastillas para poder dormir y tener un poquito de paz? Una paz que es pasajera. Pero cuando usted le entrega su vida al Señor, lo primero que pasa es que nos ponemos en paz con Él y somos reconciliados y tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, justificados por Él. Y después ya viene esa paz que lo abarca todo en nuestra vida. ¿Usted tiene paz? ¿Está angustiado? ¿Le angustia algo? ¿No? ¿Está afanado por algo? ¿Nada? ¿Está vivo? ¿Por qué no me contestan? A ver, amén, al menos, porque parece que estoy hablando solo. Diga, sí estoy vivo, aquí estoy, pastor. No, yo sé que están meditando en la palabra, pero ¿a poco no es maravilloso experimentar la paz de Dios? La dulce paz de Dios, la dulce melodía de esa paz tan hermosa que el Señor derrama en nuestro corazón. Que a pesar de todas las situaciones que podemos enfrentar, tenemos paz. Tenemos paz en medio de la tormenta, en medio de la tormenta. En un concurso que hicieron para precisamente proyectar la paz, eso lo escuché en una enseñanza, pues todos para ganar hicieron un cuadro muy bonito, ¿no? Y unos así como que el océano y todo en paz como en la playa. Pero el cuadro que ganó es un cuadro que alguien pintó y está como una cascada, una gran cascada, ya genera mucho ruido cuando estás ahí cerca. Y abajo de la cascada estaba un nido con unos pajaritos ahí. Eso es lo que representa la verdadera paz. En medio de todas esas situaciones tenemos paz para con Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Señor por la palabra del día de hoy. Por nada se afane. Sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios.